¿Me escuchan ahí? Sí, sí, se lo escucha. Buen- buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, primero le paso a los parroquiales, como así decían en mi ciudad. David, por un temita de un problema de horarios con la otra materia que él da en Rojas, lamentablemente no se va a poder unir con nosotros, salvo alguna eventualidad. Eh, sí me pidió que les dijera que si tenían alguna pregunta o duda, él podía seguir respondiéndolas a través de los chats y los mails. Así que, digamos, va a suceder de esta manera. Por otro lado, sí, lo estaba esperando a Lucas, pero todavía no apareció. Así que eso son las novedades de la semana. Y bueno, un poco lo que charlamos la semana pasada, que bueno, quiero conocer qué necesitan, por dónde vienen, cómo van, qué dudas tienen, para así de esa manera podamos seguir avanzando. Así que, a ver, seguimos con el trabajo práctico número 3. Tengo entendido que vieron toda la parte ya de árboles, ¿es así? Arrancamos el miércoles pasado, profe. No lo terminamos, dijo que nos falta ver El miércoles. operaciones, todo, pero habíamos arrancado. Oh, ok, o sea, sí, pregunto, si pudieron ver algo de TAD, está en la teoría. Sí, sí, el TAD lo vimos, el de la BB. No sé, ¿pudieron ver algo de la especificación o hasta qué parte llegaron básicamente? Porque les cuento, el trabajo práctico número 3, como lo habrán visto, el otro día habíamos charlado hasta el número 7 de los ejercicios. Ya el 8 hablaba de árbol binario. Si bien está pidiendo la especificación en sus primeros puntos, que por ahí a lo mejor podríamos charlarla un ratito, si les parece. De todas maneras, está en la teoría. Lo más importante de acá sería cómo lo van a llevar a la práctica, ¿no? Pero de última, si quieren, podemos charlar un ratito sobre la teoría. Eh, eh, entonces, lo que nos queda sería resolverle las dudas que tengan ustedes del trabajo práctico número 3, los ejercicios que van del 1 al 7 inclusive, y charlar un ratito sobre el TAD de árbol binario de búsqueda. Los escucho. Yo tenía dudas, profe, viste que habíamos visto el otro día el copy. No me quedó muy en claro cómo Ok, hacerlo. Juan, ¿y por qué? ¿Qué número? ¿Y por qué parte del ejercicio vas? No, había arrancado, había visto cómo lo había hecho, viste que David lo mostró. No te escucho, Y Juan. Juan, estabas hablando y no te escuchaba yo, por lo menos. Perdón, Juan Priani te preguntaba por las dudas. Y Juan Cruz, estabas hablando y yo no te escucho. ¿Ah, me escucha, profe? Ahora sí. Ahí está, fui a buscar el auricular. Con el tema del copy, lo había mostrado David, pero no me quedó muy bien en claro cómo lo había hecho. Bien. ¿Tenés lo que había pasado David? Yo no lo tengo. No lo copié, lo que les mostró David. Pero Creo que que sí, ahí me fijo. Me parece que más, lo había hecho como lo puse más él. que nada porque si te presento yo una solución, esto puede ser distinta a la que presentó, porque sé que lo armó en el momento y entonces ahí no te sabría decir. Ezequiel, decirle que vuelvo a intentar, no me figura en la lista para admitir. A ver.
No tengo a nadie sin admitir, Ezequiel. Pedirle que vuelva a ingresar. Ahí acepté a alguien, no sé si es quién. Los demás, mientras Juan busca lo que hemos visto del copy, ¿qué preguntas tienen? Yo, profe, no es justamente con la guía 3, pero era sobre la implementación de las coordenadas. Bueno, decime en qué te ayudo. No, yo era más que nada si podía ver mi código y ayudarme con una cosita que tengo acá. Bueno, mostralo mientras, a ver si a las demás nos sirve. Dale. Ahí lo estoy buscando, profe, pero no lo encuentro. De última hora creo que está la clase grabada y la busco. Ya está, si no yo lo buscaba también. Dale. Cuando quieras, Enzo, compartir. ¿Ahí se ve bien? Ah, creo que está cargando. Ahí. Sí, yo veo. Sí, se ve eso. Ah, buenísimo. Ahí está. ¿Se ve el código? Sí, se ve, se ve. Agrándalo un Bien. poquito si puede. Va, o sea, está Dale. como chiquita la letra. ¿Tamaño de la fuente decís? Va, yo porque no Optimizar la veo pantalla. nada. Soy más ciego. Creo que es en Options y Edit. Ahí está. Ese. A ver. Será este, ¿no? Uy, creo que puse error. Ah, está bien. Bueno, Sí, ahí va piola. bien. Buenísimo. Profe, está muteado, no sé si está hablando o algo. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Hola. Sí, ahí se escucha. Hola, hola. ¿Ahora sí? Sí, No sí. sé. Vuelvo a tener problemas de audio. Te decía, sí, ahí se lee bastante. Decime, ¿en dónde tendrías problemas con el tema de las coordenadas? Bien, yo estaba acá implementando la lista doblemente enlazada y, Sí. bueno, hice el eliminar, hice todas las funciones y estaba tratando de hacer el eliminar pasándole por parámetro una coordenada o un nodo. Sí. Y nada, yo lo implementé y todo, pero no me funciona. Si querés lo muestro. Tipo sería... ¿Cómo era para invocarlo? Está doble. Ahí está. Bueno, no sé, el microelementos. Se llamaba así, ¿no? La 1, 2. Insertar e iniciar. Guión bajo. Uy. Y bueno, le meto una más por favor. Ahí está. Ok. Y Mostrar la representación, a ver si la vemos. esto lo eché un poquito ¿La ahí. tenés implementada? Sí. ¿Cómo? ¿Tenés implementada la representación para verla?
Sí, sí. Ahí está. Bien. 3 de 3. Bueno, Bien. yo hice el eliminar coordenada y implementé la función índice, que yo le pongo qué elemento quiero borrar y me devuelve el nodo de ese que está en esa posición. Ok. Pero, a ver, sí, el índice te devuelve qué nodo corresponde al valor que estás buscando. Hmm. ¿Y y qué estás trayendo? La Y yo coordenada de la lista doble. yo para borrar sería hacer algo así. Punto, eliminar coordenada con Sí. no sé, el que está en la posición 2. Y sería algo así. Porque mi función eliminar coordenada recibe un parámetro que es un nodo o una coordenada. No hagas eso. No hagas eso. Sí, Decime, a ver, trae qué coordenada devolvería índice 2. índice 2. Sí, lo que estás Devolvería. ejecutando dentro de. Ah, bien, hago así. Ah, no, claro. No, me va a dar el nodo, pero no se entiende nada. Cierto, te va a devolver el nodo. No te va a Claro. devolver el cosa. Supondría que me devolvería el que está en la posición. No sé si sería el 1 o el 2. No, sí, el 1, porque el contador está en 0. Me daría. Ah, no, el 2, el En 2. realidad lo que tendríamos. No, el 2 te tendría que devolver. Claro. El 0, 1, 2. El problema es que de esa manera no podemos estar sabiendo si está correcto o no, pero vamos a leerlo. Si el escondido no tiene nada, arranca. Bien, auxiliar. Yo en mi escondido, el próximo de mi escondido. Tras contador sea menor que. No se cortó, Augusto. Estábamos leyendo a ver qué nos devolvía la coordenada de índice. O sea, ¿qué valor nos devolvería índice? Si por lo visto está. Yo me puse a Pueden pensar. opinar, si alguien ve algo. Y de X sería el valor que está buscando, digamos, la posición de la lista. Yo me lo había puesto a Él lo pensar cuando llama I de X a la posición. Yo había puesto, me había puesto a pensar en el momento que lo implementé y todo. Y creo que el problema del eliminar coordenada es que lo que pienso yo es que yo acá lo trato como si fuese un nodo y esto me devuelve una coordenada. Pero no sé si estaría bien lo que pensé o no. Porque yo la clase coordenada no la terminé de implementar toda, implementé como la parte más importante, digamos. No sé si crees que te la muestre. A ver. Hiciste una linda mezcla y es algo de lo que les comentamos el otro día. No traten de hacer esto por la mitad o con lo que ustedes creen que va a funcionar, porque ahí podemos tener un lindo desastre. Mm. Eh, Implementé el init y el value, que son los que creí que podrían ser importantes de coordenada, sí, la coordenada. init y value.
índice self y de X no es self que el contador, entre contador sea menor que no sea no. Claro, ves, ahí Augusto lo hizo diferente a lo que vos hiciste. Porque ahí lo que vos estás viendo, ¿podés subir? Sí, ahí está. A índice, ¿dónde está índice? Bien. Vos lo que estás diciendo es que el contador sea menor al I de X por alguna razón. No sé por qué no vas directamente a buscar cuál es el número, porque en realidad vos tendrías que llegar a I de X y que no sea none, como ahí Augusto lo escribió en el chat. Ah, perdón. A ver. Acá. ¿Sí? Ahí en igual. Sea menor al I de X y que no sea none. Entonces ahí vas a buclear y vas hasta que llegues a la posición. Y cuando obtengas y recuperes esa posición, vas a devolver la coordenada del nodo que vos trabajaste. ¿Sí? Ahí tenés un problema, porque si vos lo que estás buscando es que sea distinto, que no sea el mismo, en realidad. Perdón, no ¿Se estoy entiende? Vos entendiendo. lo que estás diciendo es, vos le estás diciendo que haga el loop de la búsqueda del avance de la coordenada, vos estás haciendo el avance de la coordenada hasta que, mientras sea menor que el número buscado y que el auxiliar no sea yo mismo, Ah, claro, no sea mi escondido actual. claro. En realidad lo que tenés que buscar es que no sea none, que no esté vacío. Ah, bien. Claro, no, porque yo lo pensaba, claro, porque yo pensaba que el siguiente del último nodo sería el nodo escondido, entonces nunca sería none. Por eso no le puse none yo acá. Pero el siguiente, en realidad, Yo lo implementé como si fuese una lista circular. sí, no es circular. Ah, bien. Entonces capaz que ahí el problema. Porque es Claro, doblemente enlazada. Vos enlazás hacia adelante, o sea, cuál es tu anterior y cuál es tu cosa, pero vos tenés la cabeza y la vas a recorrer hacia adelante. No tenés la cabeza para recorrer hacia atrás. A ver, no sé, mostrame tu estructura. No deberías tenerlo. Mostrame tu bien, bien. estructura como la tenés. Eh, La estructura, más arriba. Más arriba, más arriba. Ahí. Vos tenés un nodo, tenés previo y tenés. ¿Y cuál es la cabeza? Escondido. Tenés previo y tenés. Oh, vos tenés, en tu escondido tenés el previo y el siguiente. claro. Yo en el escondido tengo esos dos valores básicamente porque claro, como yo lo implementé como si fuese una lista circular, entonces el anterior del escondido vendría a Sí, ser el último de la lista y el siguiente el el primero. último. Sí, sí. Déjame ver si en la teoría lo usaron así también, para no decirte lo contrario, pero yo no lo haría. Si no, después la modifico. No, Lista doble. No, pero ya te lo veo. Mientras lo vemos. Lista doble. Déjame buscarlo. Claro, justamente acá en el eliminar coordenada, lo que me pasaba era que me quedaba en un loop constante, no terminaba más de iterarlo.
Claro, porque es circular, por Claro. esa sencilla razón, pero eh, no quiero decirte que no. Claro, bueno, sí, en realidad vos vas a tener uno que es la cabecera y después ahí apuntás, pero sí. No, pero está bien, no, lo usa como anterior. No, tenemos que ver eso de la pregunta que estabas haciendo. No, está bien, la estructura está bien. Pero Ah, vos tenés sí, que indicar que no es none. Sí, la claro. estructura está bien. Sí, sí. Está bien. Ah, acá estoy. Fíjate si solucionándolo esta parte yo te digo esta parte y te lo estoy mostrando y no puedo manejar tu coso. Yo, Pero es porque, en esa parte que vos preguntás que es no seas vos, en realidad, no sea el escondido, preguntás si es none. Entonces para saber si está terminado o no. claro, pasa que lo hago para probar, pero no creo que vaya a terminar porque eh, tipo nunca sería No none. tenés nunca un none. Claro, No, tenemos que revisar un poco toda la estructura entonces. Cómo asignás el resto de los valores y todo eso. Hicimos una. Perdón. la función índice igual Pero, se a ver, ejecuta si bien. vos me decís que, perdón, vos me decís que no tenés un none en el prep o en el next, nunca tenés un none. En en la lista no, claro, porque En el prep o en el next, pero del nodo escondido. no hay nunca un none. ¿Puedo Entonces, interrumpir porque para cuando explicar arrancás un por poco ahí. la situación? Sí, Mira, sí, sí, lo que siempre. vos hiciste, Enzo, es una lista circular, por eso nunca vas a tener none. La idea del nodo escondido es que llegue hasta el siguiente del último y que apunte a none, ¿sí? Ahí es donde falla tu implementación de la estructura. Está buenísimo porque acabas de codear una lista doble que encima es circular. Pero nada, o sea, lo que tendrías que hacer con el nodo escondido es setearlo o en una variable aparte, no sé eso ya cómo explicártelo porque no lo hice yo. No, Eh, es que en realidad Juan lo tiene seteado. Fíjate que lo tiene seteado, está bien armada la estructura. El problema está en esto de que él no guarda los nones. Por eso es lo que le estaba tratando de hacer que pensara. Yo le volví a preguntar si no tenía, no guardaba ningún none en mi estructura de escondida, ni el previo ni el next. claro, lo tiene Eso, que tener la en el pregunta next de venía más que escondido. nada. Claro, exacto. Vos en el next de escondido tenés que tener un none, porque en algún lugar, en algún momento tiene que terminar por más. O sea, vos lo que querés hacer es una circular, yo te entiendo, pero eh, vos tenés que apuntar a que el none tiene que terminar perdón, el escondido tiene que terminar, porque si no arma todo este lío. Y vos fijate que básicamente cuando arrancás tu código, vos estás preguntando si el próximo de mi escondido es distinto de none. Si vos me estás diciendo que no lo seteas en ningún lado, nunca obtiene ese valor Ah, none, ¿por qué lo preguntás? claro, En realidad claro, lo que yo te estaba tratando de hacer era que vos pienses en qué lugar deberías verlo. La realidad es que el none existe, no es que no exista. Que vos hagas todos los enlaces, todos los enganches por otro lado, es correcto porque vos vas a ir haciendo los enganches. Pero vos en algún momento en el escondido tenés los nones. Por eso era lo de que debías preguntar porque el nodo no sea none. bien, bien, Ahí vas a estar parado en el lugar del corte, por así decirlo. claro. ¿Sí? Fíjate, Entonces, probá un poco por ese lado, mirá el resto del código, fíjate si no te hace falta algo más de la integración de la coordenada. A ver, lo que
repito un poco lo que les decimos con Lucas y con David las veces anteriores. O sea, la idea no es darle nosotros cómo lo deben, la resolución, ¿sí? Tratamos de que ustedes piensen cómo deberían resolverlo, porque además quienes tienen en su cabeza la estructura y la forma en la cual hicieron cada uno de los procedimientos son ustedes, ¿sí? Por eso está bueno, estuvo buena la intervención de Juan en tratar de llevarte a lo mejor algo que yo no te podía estar llevando con mis preguntas. Claro. Y claro, para ver si entendí. El nodo escondido, no, perdón. El último de mi estructura tendría que estar apuntando a none. Y el nodo escondido sí debería estar apuntando a ese nodo, ¿o estoy confundido? Al revés. Ah, bien, bien. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ahí lo más o menos lo entendí. Ahora voy a cambiar un poco la estructura y veo a ver si funciona. Dale, buenísimo. Bueno, gracias. Gracias, Juan, nuevamente. Devolvería un nodito. Bien. Chicos, ¿en qué más lo podemos ayudar? No se conectó. Yo personalmente, disculpe si alguno más quería hablar, pero suelo tener problemas definiendo el caso base para las recursiones. No sé cómo hacer para darme cuenta de forma más sencilla. Encima, setear el caso base suele ser la parte más fácil. Eso es lo peor. No creas, no siempre. Pero, a ver. eh, ¿Cómo te ayudo? A ver, el tema del caso base, chicos, siempre es eh, la certeza. Yo siempre lo miro por ese lado. No sé, vamos a un caso, vamos a cosas sencillas y después compliquémosla. Total, hay tiempo. Un caso base de un número primo, ¿cuáles serían? No me acuerdo ni cómo es la regla de los números primos, me vas a tener que disculpar. Bien, Cuando sea perfecto, no hay divisible por problema. el ¿Alguien? mismo, tenga que dar cero, ¿no? Cuando se divide por Claro, sí un mismo, número primo, nada un más. número primo es número primo cuando es divisible solamente por sí mismo y por la unidad. ¿Sí? Ah, entonces ahí le Entonces, tendrías que hacer porcentaje de n igual a 0 o igual al número, ¿o no? Ese sería el caso en base. realidad yo lo que tendría que obtener, claro, que no llega, a ver, yo en realidad para saber si un número es primo o no, nunca debería dividirlo por uno o por sí mismo, porque todos los números son divisibles por sí mismo y por la unidad, ¿sí? Entonces, si yo incluyo en mi recursión a el número 0 número 1 y sí mismo, ¿sí? Voy a estar obteniendo que hay al menos un número que lo divide. Hay otras formas también, como por ejemplo contar la cantidad de divisibles y bueno, y restarle 2. Bueno, pero no lo compliquemos. Lo que tenemos entonces, nuestro caso base es que llegamos al número 1 partiendo del número menos 1, y cuando llego a 1 yo voy a obtener que el número fue divisible. Entonces ahí es donde corté. ¿Sí? En el medio, si encontré alguno divisible, lo que va a hacer es va a cortar mi repetición. O sea, no voy a repetir la división del número divisible por n-1 nuevamente, que el n venía de un n-1. ¿Se entiende? Más o menos me doy una idea, sí. A ver, vamos a buscar otro ejemplo. Justo agarré uno que teníamos dos casos que son medio chotos.
pero no importa, perdón la palabra. Vamos a otro ejemplo. Para alguno que hayan visto ustedes. Bueno, el caso de que nosotros teníamos que hacer la implementación de un copy recursivo, podríamos usar eso de ejemplo. Bueno, un copy recursivo. Bien. Yo tengo que copiar algo. Yo estaba buscando ejemplos, pero no importa. Para que después lleguemos a esto. Dame un segundo. El número Fibonacci. O no, el número Fibonacci no. Ya lo tienen ahí en el ejercicio. Pero bueno, sirve, lo comparto. Así todos lo ven. El número Fibonacci estaba acá en el ejercicio. Bien, ahí se los comparto. Díganme si la ven. Sí, se ve ¿Ven mi perfecto. pantalla? Perfecto, ahí está. Bien, ahí tenemos el número Fibonacci. Lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Nuestro número, es qué pasa cuando tenemos que cortar, ¿sí? ¿Cuándo corta un número Fibonacci? ¿Cuál es el corte? Sí, ¿cuál sería el porqué? Más allá de ver el ejercicio. ¿Cuál sería el porqué? ¿Cuándo tengo que dejar de ser? ¿Cuando n sea 1 o cuando n sea 0? Son los dos casos que tengo, ¿sí? Son las dos formas en las cuales yo tengo que empezar a rehacer mis cuentas, ¿sí? ¿Por qué tengo el 0 y el 1 en este caso? Porque, bueno, tengo que contar todos mis números previos a mi número actual menos 1. ¿Sí? Entonces, en ese sentido tengo dos cortes. Es parecido, volví a tener un ejemplo de dos, parecido al al de los números primos. Entonces, básicamente ustedes tienen que arrancar por cuáles son los criterios del porqué del ejercicio que estamos haciendo, digamos, o de lo que ustedes tienen que resolver. Digamos, cuándo se cumple tal cosa. Entonces, el cuándo se cumple tal cosa es el hecho de que me diga, bueno, acá es donde yo tengo que empezar a hacer para atrás. Obviamente que dependiendo del problema yo puedo tener la recursión al inicio, al medio o al final, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque dependiendo del caso voy a tener que ver dónde la ubico a mi recursión, ¿sí? La puedo tener en cualquiera de los tres lugares. Lo que no va a cambiar es cuál va a ser mi momento de corte, mi momento de cuándo yo tengo que empezar a recuperar todo lo que había dejado apilado, ¿sí? Y ese momento de corte es el porqué o el que le da sentido al problema que estamos analizando. Como les dije, en el caso de los números primos, los tengo en el 1 y en el n. En el caso del Fibonacci lo tengo en el 0 y el 1. Y entonces son en esos dos momentos los que yo tengo que después empezar a recuperar todo lo que yo había apilado. Por eso es un poco lo que tienen que analizar para poder obtener el corte. Yendo al copy que tenían que hacer, yendo al copy recursivo que ustedes tenían que hacer, ¿sí? Debían pensar cuándo empiezan a trasvasar de un lado al otro, ¿sí? Y a ver, si yo tengo que copiar una pila y mantener mi pila tal cual
estaba originalmente, copiarla directamente, ¿qué es lo que sucedería? Si yo la copio directamente, ¿conservo mi pila? ¿Cómo sería Si copiar yo hago un directamente? copy, que paso un valor, si paso un copy, que paso un valor de una pila a la otra, lo paso así, tum, y voy pasando cada uno de los que voy obteniendo, los voy pasando. Yo mantengo mi pila original, o sea, mantengo No, de esa la pila forma tal no. cual. De esa forma no, ¿por qué? Porque lo voy a estar copiando, lo voy a estar haciendo un reverse. ¿Sí? Sí, Claro, tendrías va a que entrar al formar revés. otra. Exactamente. Lo que Está tendrías que bien, hacer es formo generar otra, otra pero si yo. estructura y después, haciendo Está referencia bien, al pero número, copiarlo. No en trasvasarlo, digamos. realidad, claro, si yo lo trasvaso directamente, lo que hago es un reverse. Aunque haga algo para mantener los números desde este lado, ¿sí? Si yo lo copio como vienen, ¿qué voy a hacer? Un reverse. Siempre voy a hacer un reverse, porque lo voy a estar copiando el primero de la lista de mi cola original va a terminar siendo el último de mi cola copiada. Y al revés. Pero si yo hago algo de manera recursiva, por ejemplo, podría ser que ¿qué debería hacer? Debería recorrer mi pila o mi cola hasta el final. ¿Sí? Y ahí utilizaría los métodos que yo ya tengo hechos, por ejemplo, el próximo del próximo y así, el próximo del próximo, y tendría, por ejemplo, generaría una lista desde a partir del próximo en adelante y volvería a generar otra lista del próximo en adelante y así, cada vez que llegue hasta que me quede con la unidad o que me quede vacía mi hablo pila, pero no sé si era pila. No me importa. Sí, una pila. Si yo utilizo que voy generando mi pila hasta llegar a el nivel de vacío, ¿sí? A nivel de vacío, una vez que llegue a mi pila vacía, empiezo a apilar, ¿sí? Con las pilas que fueron quedando en el camino. Y entonces de esa manera puedo hacer una copia tal cual. ¿Por qué dije hasta una vacía? Que ese sería mi corte, digamos. Yo tengo que recorrer, en realidad no voy a estar limpiando la pila original, sino que voy a estar recorriéndola de una manera distinta, que es que voy a estar llamando a alguna función, que esta función es la función recursiva de lo que voy a hacerla, pero voy a ir cortando mi pila, la voy a ir acortando. La voy a ir acortando un símil desapilar, ¿sí? Y con lo que me queda voy a volver a llamarla. Voy a volver a desapilar y con lo que me queda voy a volver a llamarla. Y así. Voy haciendo esto hasta que mi pila quede vacía. Con todos los desapilados vuelvo a generar luego la nueva pila y la voy a poder armar de igual manera que estaba la original. ¿Sí? Eso es un poco lo que el caso puntual del copy que estábamos hablando. ¿Sí? Ustedes con las estructuras que ya tienen de apilar y de desapilar una pila, generando una estructura repetitiva cuyo caso base sería el vacío, porque de las cosas que conocemos, digamos, para una pila, cuando yo sé que la pila se terminó, que la recorrí toda, ¿cuándo sabemos? Cuando la pila está vacía. Yo si la recorrí toda, la única forma que tengo de saber si la recorrí completa es cuando ya que la pila que quiero volver a recorrer está vacía. Entonces, ese sería mi caso base y a partir de mi caso base empiezo a apilar todos los desapilados que hice anteriormente. ¿Sí? Entonces de esa manera la pude generar. Ah, bien, 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 bien. Me ayuda a darme cuenta un poco mejor cómo hacer los seteos, pero no significa que, no, que vaya a dejar de ser complicado. Pero No, requiere como un proceso más profundo de pensamiento. es que el hecho de
de analizar si la recursión es válida o es valedera, es eso, es pensar si realmente en todos los casos, ¿sí? Por ejemplo, para esta clase de copia, no, la copia normal no la puedes hacer. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos recién, yo en vez de hacer un copy voy a estar haciendo una reversión de mi pila, ¿sí? Ahora, si yo utilizo todos nuestros métodos que ya tenemos, por ejemplo, yo uso desapilar y ese desapilar lo voy metiendo en X, ¿no? A ver si puedo escribir acá. Se lo escribo, díganme si. Yo quiero usar esto que dice la pizarra, pero no sé si se puede. No me entró en Google. Tira acceso denegado. Sí. A ver ahí. Ahí. No, lo mismo. Compartir. Pará, ahí la tengo, ahí lo puedo compartir. Cualquiera que tenga el enlace. Enviar a cualquier persona con el enlace. Hecho. Ahí. Díganme. Es el que haya quedado más arriba, porque hay un montón de links que generé. Sí, ahí Sí, dio veo el que hay gente resultado. que. Bien. Bien, quiero texto, porque esto yo lo quiero con texto. Se lo hago en formato, no se los voy a hacer ni en formato de TAN, ni en formato de Python. Se lo hago en una expresión lo más coloquial posible, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, si yo en un X hago desapilar, ¿sí?, de mi pila, ¿sí? Lo que voy a estar haciendo es que voy a estar guardando mi valor, ¿sí? Qué desastre para escribir. Bien. Si yo ahora, esta era mi yo llamo a mi estructura repetitiva, si yo ahora mi nueva estructura, escribo demasiado rápido y se me va a cualquier lado. Lo que quedó de mi pila, ¿sí? Esto va a volver hacia arriba. Hasta tanto no se termine de resolver toda esta recursión, no va a seguir en la línea que sigue. Profe, si estamos modificando el Jamboard, yo por lo menos no estoy viendo las modificaciones. No, no, ¿No las ven? no. No, de momento no. No, entonces, no sé por qué. Yo veo. Como que necesitamos un acceso, Acá, dice, yo para lo verlo habilité. De online. hecho, había gente que estaba. Claro, tenés que entrar al primero que Em, compartió, el que empieza con 1S89. Ahí está el link, pero escribió X igual a hoy la de desapilar y quedó ahí. no, está bien, pero vamos a otra forma, ¿no? Pues hay como 5 links y se van a complicar. Notas. Me pongo notas mías. Sí, abro una nota nueva y nueva nota. Un segundo.
Le abrí un blog de notas mío. ¿Ahí los ven? Sí, sí. Bien. Yo había puesto... díganme que lo pueden leer, porque no sé aumentar este tamaño. Yo lo leo y soy bastante chicato. Cualquier mejor Ahí está, situación que yo. ahí está, ahí lo pude. Ahí lo pude hacer, bien. ¿Qué pusieron? Bueno, básicamente ustedes tienen esto. ¿Mm? Que cuando sea none, perdón, sea none, no, cuando pila esté vacía, lo que ustedes tienen que, lo que va a empezar a hacer esto es desapilar, perdón, apilar en la nueva pila. Y de esa manera vamos a ir teniendo que todos nuestros X los vamos a ir metiendo acá de manera ordenada, de la manera en la cual fueron desapilados. ¿Sí? Para lo tanto me va a quedar el que estaba más cerca del vacío, digamos, de la primer registro, se va a apilar en primer momento. El que estaba segundo se va a apilar de segundo, y así va a ir dando la vuelta. Por eso también era lo que hablábamos y les comentaba, tienen que tener muy presente de dónde van a utilizar la recursión. Si la van a utilizar al inicio, al medio o al final. En este caso la tengo que usar en el medio. ¿Por qué? Porque necesito hacer algo, ¿sí?, previo a mi llamada recursiva. ¿Mm? ¿En Tengo que hacer pila nueva algo punto previo. a pilar iría como parámetro X o me estoy perdiendo de algo? Sí, iría X, sí, Ahí está, por ahí eso está, ahí se está, ahí los está, ahí dije, está. se los puse así la idea era graficárselos para que vean en cómo lo haríamos. Después sí, van los parámetros, le falta mucho. Lo que quería escribir era algo rápido para que tengan. Inclusive acá debería ir pila, lo que voy a recibir, sí, voy a recibir pila. Para de esa manera la pila la voy a, a volver a manejar. Y como ya desapilé, que había quitado uno, la llamo y así hasta que sea vacía. En algún momento, bueno, y acá tengo que meter el caso base. ¿Dónde está mi caso base? Para de esa manera devolver nada. Cuando devuelvo nada, pum, o que devuelvo vacío en realidad, que está vacía, ahí empiezo que trabaje el apilar. Sí, es un poco como tienen que ver esta parte del copy recursivo. No sé si así se los había dibujado el otro día, había quedado Juan Franco, ¿no? Juan Cruz, lo iba a buscar, no sé si lo había visto así David, pero la idea un poco es hacerlo así, es obtener el valor, lo desapilo, vuelvo a llamar a mi nueva pila, ¿sí? Hasta que sea vacío y luego empiezo a pilar. Respondiendo a lo de Juan, sí, no es fácil definir
cada uno de los casos base, pero los casos base, te vuelvo a repetir, son aquellos que hacen que se vuelva un poco cierto lo que hacen a la función en realidad. Yo no puedo copiar algo que está vacío, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mi corte en este caso es cuando estoy vacío o cuando no tengo nada, listo, terminé de copiar o terminé de hacer algo. Por eso es mi caso base, el nada, el vacío es mi caso base. ¿Qué es lo que hice previamente y qué es lo que hice posteriormente a ese momento? Bueno, es lo que me va a permitir hacer esta clase de acción, por ejemplo, el copiar exactamente una pila. Si yo quisiera hacer una copia recursiva de en reversa, por ejemplo, también lo podría hacer. Y también tendría mi caso base basado en el cero, en el vacío. Lo que pasa es que debería cambiar el orden de dónde voy a llamar, o cuándo, perdón, cuándo voy a llamar a mi recursividad. No cambia mi caso base, pero sí cambia el orden. Sí, no es lo mismo, no lo voy a llamar acá en el medio para hacer una copia de reversa. ¿Sí? La tendría que desapilar, apilar y después llamar a la recursión para que haga todo este trabajo de apilarlo de manera reversa. ¿Se entiende? Acá lo que cambiaría que esta instrucción, en lugar de estar en el medio, estaría al final. ¿Sí? Y no cambia mi caso base, cambia mi lugar de la llamada de recursión. ¿Mm? Por eso, yo creo que más que el caso base, que ustedes tienen que analizar dónde iría la recursión, dónde va la llamada de la recursión. Es más importante aún que el caso base. Bien, bien, muchísimas gracias, profe. No, por nada. Juan, ¿era eso también algo de lo que vos pedías o querías ver? Juan Cruz. Sí, sí, profe. Era el del copy. Ahora más o menos ya, ya lo tengo. Así que ahora voy a escribirlo en el código y cualquier cosa te escribo. Dale, escribe. Gracias. No. Creo que nadie más había preguntado algo, chicos. Si hay alguno que me haya salteado, háganmelo saber. Yo te iba a preguntar qué era el Fib del 7, pero después justo dijiste lo de Fibonacci, así que ya está. Sí, es la resolución del número de Fibonacci. Yo tengo una consulta, profe, del 7, no, perdón, del 8, Sí, que es el del árbol binario de búsqueda. sí. Si no recuerdo mal, la clase pasada en la teoría dijimos que no era necesario tener una coordenada, pero se podía implementar de todas formas. Eh, se implementa igual que una lista doble, con una lista doblemente enlazada, ¿no? Sí, tendrías que
que tener, en realidad sí, y vos vas a tener solamente, acordate que siempre vas a tener solamente un nodo de cada lado, no puedes tener más de uno. Y bueno, vas a tener que ir haciendo esos enlaces hacia abajo, ¿sí? Ah, claro, o sea, voy Pero a lo de tener en cuenta. coordenadas no aplica, no, a ver, lo de coordenadas no es que aplica solamente a tener un nodo para una lista doblemente enlazada. Puedo tenerla, a ver, ustedes pueden ver cómo trabajarla eh, para cualquier dirección. No importa que sea solamente, lo hayan visto con listas dobles encadenadas, lo pueden aplicar a varias cosas. En realidad la definición de la coordenada es más que nada para salvaguardar la posición y el valor. Entonces yo en vez de estar trabajando con un valor en sí mismo, estoy trabajando con algo que apunta a ese valor o que en realidad apunta a un nodo. Y en ese nodo yo tengo mi valor, mis apuntadores a las próximas coordenadas y todo eso. ¿Sí? Ténganlo presente. O sea que acá En el solamente. caso de los árboles, en el caso de los árboles utilizamos coordenadas. ¿Cómo es? Las trabajamos más que nada por el tema de que nos ayudan en la búsqueda luego, por su función en sí de un árbol binario, ¿sí? Recuerden que el árbol binario era el árbol que tenía un valor y que tenía un nodo izquierdo cuyo valor sí o sí debía ser menor y un nodo derecho que, bueno, si no era none, debía ser sí o sí mayor que su dato. Y bueno, y acá podemos trabajar, inclusive, por ejemplo, si utilizamos coordenada, podemos utilizar con izquierda, derecha y padre, o izquierda, derecha, hijo, y así, trabajar con todas esas coordenadas. Bueno, eh, pero sí, las necesitan. Perfecto. O sea que también vamos a tener en cuenta el lado derecha y la izquierda del árbol con la coordenada. Claro, exacto. Perfecto. Gracias, profe. Tenés que tener en cuenta la derecha y la izquierda. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Decime. Es sobre el ejercicio 3 Augusto. de la práctica. ¿Cuál sería una ventaja de un algoritmo recursivo? ¿Cuál sería una ventaja del algoritmo recursivo? Sí. Es más leíble. No viste ninguna, no se te ocurrió ninguna. Hasta ahora no. ¿Qué nos aporta bien, qué nos aporta la recursividad? ¿Para qué El- usamos la recursividad? ¿Simplifica un código o no? Para usar un... Claro, dividir el ¿Para problema a varias reusar? veces. Claro. Para usar Vos la función. vos estás reusando la misma función para realizar una tarea. ¿Sí? Entonces, en vez de hacer bucles y bucles y bucles, vos haces un único que lo que hace es dejar tareas pendientes. Ese dejar tareas pendientes, ¿sí? Es lo que hace que al resolverse, llegar al caso base, terminan de resolver mis distintas vueltas o espirales, ¿sí? Que yo fui dejando en pausa. ¿Mm?
Entonces, lo que hago de esa manera, si bien tengo un mayor consumo quizás de memoria, porque para Claro, consultas yo me grandes estoy refería a dejando eso. un montón de operaciones pendientes, por ahí tengo muchas cosas pendientes, pero hacer bucles que son interminables, que tienen un montón de código, también implica que cada vez que yo hago todo ese procesamiento de todo ese bucle completo, ¿sí? Haga a lo mejor un gasto de recursos de otra clase, de procesamiento, por ejemplo. Que con la recursividad no tengo esa cantidad de gasto. Y por otro lado, también el hecho de la reutilización de código, puedo resolver las cosas por ejemplo, el ejemplo ese que yo puse de apilar y de desapilar, ¿sí? Fíjense que en 3 líneas estoy resolviendo el problema de una copia. Cuando de otra forma, si tuviese que buscar otra forma, tendría mucho mayor cantidad de código y tendría que utilizar algún for, alguna estructura de estas estructuras repetitivas, que como vieron en las primeras clases, son me consumen grandes cosas, grande procesamiento. Por lo tanto, se me irían las funciones muy por las nubes, ¿sí? Entonces, ahorro código y tiempos de procesamiento muchas veces. Pero básicamente lo que te está pidiendo acá es, teniendo en cuenta las alternativas que tenían que ver en el ejercicio 2, ¿qué ventajas podríamos tener o desventajas podríamos tener según si lo hiciéramos o no recursivamente? Porque en el ejercicio 2, bueno, le mostramos el otro día inclusive cómo se veía, había que analizarlo, y le pedíamos a ustedes alguna otra alternativa distinta para la función reverse, ¿sí? Obviamente, siempre usando el tat pila que habían implementado en el ejercicio anterior. Primero tendríamos que ver qué otra alternativa pusiste vos con respecto al copy de la función reverse, y basándote en eso es donde vos tenés que indicar ventajas y desventajas de la iterativa o la recursiva que hayas puesto. Y bueno, siempre tenés que evaluar qué código escribiste. Claro, yo lo hice con la pila también. Y tomé el Sí, tiempo y lo hice con la pila. la recursiva toma más tiempo que hacerlo con la pila. Pero yo me refería si había alguna ventaja con respecto al tiempo y memoria, pero no. O hay. Pero ¿por Más qué allá de tomaste el que el tiempo código... tipo cronómetro? No, con la función time de Python. Está bien, bueno, con un cronómetro. Un cronómetro de computadora o de mano, pero bueno, y en cuestión de instrucciones, ¿sí? ¿Cuál tendría, cuál es más funcional, más óptima de las dos? ¿En cantidad de instrucciones? ¿O cómo? A ver, en la primera unidad vimos la parte de complejidad, ¿sí? Entonces, De orden. basándote en la complejidad en orden, ¿sí? ¿Cuál de las dos es más óptima?
Ahí la Tenés que recursiva. analizarlo también por ese lado. Bueno, entonces, ¿ves? Analizándolo de tal manera, la recursiva es más óptima, ¿no? En cuestión de tiempo, una o la otra, en cuestión de consumo de recursos, una o la otra. Y ahí es donde nos vas a expresar eh, tu ventaja o desventaja de la función que estás analizando. En este caso, la copia en reverse de una pila. ¿Sí? Y siempre tengan esto muy en cuenta. En este caso, la función de la copia en reversa. ¿Sí? O en el caso de tal función. En eso sí, tienen que ser bastante específicos porque si no lo son, no siempre dan las mismas resultados. No para todo es mejor lo recursivo y no para todo es mejor lo iterativo. Son dependiendo de las situaciones. Y también tengan en cuenta bueno, para calcular la complejidad o el orden, tenemos que tener en cuenta la cantidad de datos a hacerlo. Entonces, si yo tengo una gran cantidad de datos, ¿sí? Y lo quiero hacer de manera recursiva, el problema que me voy a encontrar es que voy a consumir mucha memoria porque voy a dejar muchas eh, imágenes o en realidad instancias. ¿Se acuerdan que David se lo había comparado con las instancias que se van generando de objetos? Bueno, voy a dejar muchas instancias pendientes hasta que se termine de resolver y llegar al caso base, ¿sí? Eso es eso sería una desventaja que puedo estar teniendo. En cosas chicas no voy a tener el problema de la memoria. Pero por otro lado voy a tener a veces la velocidad, a veces la de una o la otra, ¿sí? Dependiendo de lo que esté haciendo. Por eso tienen que evaluarlo siempre en cuestiones de complejidad. ¿Cuál de las dos les da una mejor salida que las otras? Y de ahí sacan las ventajas y desventajas de una. Listo, perfecto. Ah, mirá, no había leído, perdón. Facundo te puso dividir un problema. Es más fácil, si es más fácil de leerlo, Elías, puede que sí. Mm, no nos basamos mucho en eso, pero sí puede ser. Y después una desventaja que sería la parte recursiva, que podemos generar un ODN. No había leído, chicos.
Profe, tengo una consulta. Sí, sí, chicos. Era sobre. Yo era el que hoy compartió lo de la lista circular, ¿te acordás? Sí, Bueno, sí, sí. era para saber, porque capaz no estoy entendiendo muy bien el tema de cuándo apunta None. ¿Te puedo compartir pantalla y me corregís? No es el código, sería un Paint para ver cómo sería la estructura. Ok. Ahí se ve. Dame un segundito que quería buscarte la teoría, si lo tenés en la teoría también. Dale. Acá estoy. Ahí está. Enzo, discúlpame, Sí, estás graficando ya la lista terminada, ¿no? claro, o sea, grafiqué la lista con algunos elementos que le puse, o sea, como si tuviera algunos elementos ya. Está bien, entonces el puntero a Prev, o sea, al anterior, no apunta, no, ni apunta al 5. Este. No, 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 el otro. El, el prep sería este. Ah, este el Sería. claro. ¿No? Perdón, no estoy entendiendo. Sí, el Sí, Prev sí. es el anterior, o sea, vos ese cuadradito vacío que sería tu nodo escondido, tiene que ir, Mm. digamos, adelante del 5. Por ende, la flecha hacia atrás le apunta hacia el 5 y la flecha de adelante apunta a None. Ah, bien, esta flecha apunta al Fíjate, 5. Claro, ahí va. Bien. Y, claro, ¿y por qué esta flecha apuntaría a None? No entendí muy bien eso. O sea, ¿por qué esta no y esta sí? Porque, va, igual yo te voy a dar una definición en español, después el profesor por ahí te va a dar una definición más práctica, ¿no? Pero vos pensás que si vos ese nodo escondido lo denominases de otra forma, estarías básicamente implementando una cola doblemente enlazada. Independientemente de todas las funcionalidades que tenga dentro una lista, porque tiene más funcionalidades más prácticas, más afinas a lo que uno realmente termina implementando en la vida real, ¿no? Pero básicamente si lo llamases de otra forma estarías implementando una cola doble. La implementación que tiene apuntar con el nodo escondido hacia None es algo más para el momento de... Sería no me justamente sale. para ese problema que tenía yo del punto de corte. El Suponte, que acá en vez de sea suponte que None. sí. mm, Claro, pasa que no me sale cómo definirlo y no te quiero confundir. Después, si se me ocurre la palabra que no estoy ya- buscando, te la digo. Dale, dale. bueno, el tema es el siguiente. A ver si puedo encontrarte el dibujo. Dame un segundo. Así no.
A ver, acá está. Comparto. Permiso, Enzo. Ah, corto la cosa. Sí, creo que te lo corto yo. Ah, bien. ¿Ahí la ves? Sí, sí. Bien. Acá, yo en realidad lo que estamos viendo acá, bueno, la lista doble, ¿sí? Vos en este nodo, lo único que vos vas a almacenar son los apuntadores a cuál es el anterior, que sería el último, y el previo. Pero tu valor acá es nulo, ¿sí? Acá no tenés un valor. Ah, entendí. Claro. O sea, digamos, Entonces, el nodo escondido sí vos tendría un campo valor y sería none. en realidad no tiene valor, pero sí, cuando lo tenés que definir, acá lo tenés. En realidad ves, no lo tengo el valor. Yo voy a arrancar con que ambos son none, ¿sí? Mi nodo escondido, cuando arrancan, arranco vacío, no tengo ninguno. Mi valor va a estar puesto acá, en esto, ¿sí? ¿Me seguís hasta ahí? Mis valores están en los distintos nodos. Esto es un nodo, otro nodo Pedro, nodo Juan, nodo Diego, ¿sí? El nodo Pedro apunta a quién, al nodo escondido. El nodo Diego en el siguiente apunta al nodo escondido. Entonces, cuando vos lo generas, no, esto no acá. ¿Sí? ¿Ves acá? Estoy apuntando a el previo de la cabeza y a su cabeza en sí mismo. Estos están apuntando los tres a sí mismo cuando arranca. Pero quiero mostrarte. Acá tenés el corte, ¿lo ves? Vos estabas preguntando por el siguiente, no me lo recuerdo. Este es el len, que es contar, pero de cierta manera es lo mismo, porque yo acá estoy contando, ¿sí? La estoy recorriendo. ¿Está? Vos estabas haciendo algo similar. Nada más Claro, que yo le agregabas un corte en el lugar donde vos la querías parar. claro, yo ¿Sí? en mi función while, justo mi punto de corte, en vez de haberlo puesto none, era, claro, que no sea el nodo escondido, digamos, que sería la cabeza ahí. Claro, que no sea mi nodo escondido, pero que además sea menor al número que vos buscabas. Una cosa así. ¿Para que busco Claro, sí, sí, cómo el está índice. escrito? Bien. No. Y bueno, básicamente acá lo tenés armado. Vos tenés que, bueno, vos arrancás desde la posición que tenías en la cabeza y que no fuera la cabeza. Claro, Pero yo cortabas en el índice que vos querías, no me acuerdo. Acá tenías un agregado de un índice si el contador era menor al índice, una cosa así decía. sí, tal cual. Pero bueno, basate en esto. Con esto porque es lo mismo. Contarla y recorrerla completa es lo mismo que contarla y cortarla en algún momento. Que contaste hasta donde vos querías llegar. ¿Sí? Bien, bien, bien. Buenísimo. Y acordate de esto que acá lo tenés. Si vos acá no guardas ningún valor, de hecho no definís ningún valor, porque en sí tu valor, que no está expresado en ningún lado, es la lista, es lo que te queremos decir acá, pero nosotros ya apuntamos de esta manera. Fíjate y trabajalo con eso.
Dale, dale, gracias. Quien quiera hablar, abre el micrófono o pregunta, chicos. Yo por ahora no, Tenemos que profe. tener resuelto el trabajo. Bueno, tenemos que tener resuelto, digamos, la parte de recursividad para la semana, para que la semana que viene, que ya tiene que estar resuelta. Así cuando arrancamos con árboles ya lo tenemos masticado. Entonces esta clase no vamos a ver árboles. No, porque todavía no terminaron de ver la teoría y estaríamos fritos. Podemos ver el TAD, una parte, porque tampoco la terminaron de ver. Igual árboles binarios no es muy difícil de entender. El problema son los ABL. Esos ya son más complicados. Sí, sí, Tipo el exacto. árbol Porque tiene binario, todas las rotaciones. claro, todo el tema del balance. El árbol binario creo que se lo explico a mi gato y me sale graficando uno. Sí, pero al nivel que veníamos y cómo veníamos, que estábamos medio complicados, preferíamos, queremos que entiendan bien y tengan claro recursión y en base a eso trabajar, porque podríamos meter la pata. Profe, Sí, si no le molesta, ¿me podría explicar de vuelta el copy de recursivo? Que justo estaba con un problema de Python y no le presté mucha atención. ok. em, Con ese te blog de vuelvo notas que a estaba ver. haciendo, señor. Es lo mismo. Sí, 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 sí. Mira, te lo copio y te lo pego. A grosso modo es eso, lo que te puse en el chat. Yo lo que tenemos que hacer, y
le falta, ahí tenés que declarar, te falta declarar el caso base, pero la función trabaja de la siguiente manera. Yo lo que necesito copiar, ¿sí? Mi pila, ¿m? De manera tal que quede de forma idéntica en una nueva pila. Para poder realizar eso, ¿sí? Sin jugar sin jugar perdón, utilizando la estructura que yo definí, con las acciones y los métodos que tiene mi estructura, ¿sí? Sin jugar con en qué está representada, en este caso va a ser una lista de Python, pero bueno, sin usar eso, usando las estructuras que uno definió para nuestra estructura de datos, entonces puedo empezar a jugar con eso que te puse ahí. Le faltan algunas cositas, pero básicamente es, para poder hacer una copia, yo primero tengo que obtener el valor de la pila, el último valor de la pila. Para eso utilizo la función de desapilar, ¿sí? Que la opción de desapilar me saca el valor, está definido en el tag, que me devuelve el valor y lo elimina de la lista. ¿Qué pasa? Una vez que yo eso lo voy guardando en una variable, en algo, lo voy guardando, y luego vuelvo a llamar a mi instrucción de manera, que es lo que hace la parte de la recursividad, me vuelvo a llamar, pero con lo que me queda de la lista, digamos, con el resto de la lista, lo que me quedó después de haber desapilado, ¿sí? Esto lo que hace es que vuelve a arrancar, vuelve a instanciar todas estas variables y todas estas estructuras, ¿sí? Las vuelve a instanciar de manera tal que lo que me hizo, me volvió a generar una copia de todo esto, ¿sí? Entonces ahora tengo una nueva pila, sin haberse desarmado, ¿no? En la cual puedo obtener de vuelta mi parte superior de la pila. Vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a desapilar y guardar y quedarme con el elemento y volverme a llamar a mí mismo. Hasta un caso base o hasta un momento en el cual yo diga, ¿cuándo tengo que dejar de hacer esto de desapilar? Y uno de los fundamentos del desapilar es que la pila no esté vacía, ¿sí? Entonces, como yo no puedo llamar a desapilar con una pila vacía, ahí me di cuenta de que sería mi caso base, ¿sí? Cuando llego a ese momento, ¿qué es lo que sucedió? Fíjate que yo tenía una tercera instrucción en mi función, que era apilar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Basándome en una pila nueva, voy a ir apilando los valores que fui desapilando. ¿Pero en qué orden? ¿En el mismo orden que lo desapilé o en el último desapilado es el primero en apilar? De la manera que está esto escrito, es el último desapilado es el primero en apilar. Por lo tanto, si el último apilado, el que yo estoy apilando es el último que estaba apilado en la otra. Si yo le vuelvo a apilar algo a mi nuevo, a mi nueva pila, quiere decir que era el anterior al último apilado de la otra. Y fíjate que voy haciendo eso y voy teniendo una copia idéntica de mi pila anterior, ¿sí? Habiendo arrancado por desapilar y volviendo a apilarlos en el orden inverso al cual fueron desapilados. Eso es un poco lo que hace la idea de la copia recursiva. Lo que les decía hoy era que básicamente ustedes tienen que tener el mayor de los cuidados, es obviamente definir cuál es el caso base y todo esto, pero lo que más tienen que tener cuidado es el lugar donde colocan la llamada recursiva. El lugar donde ustedes colocan la llamada recursiva es muy importante porque les permite hacer las acciones necesarias o correspondientes a lo que quieren hacer.
En este caso yo lo puse al centro, en el medio. ¿Por qué? Porque hice una acción y dejé pendiente otra. Hasta que se cumplió mi caso base, entonces empecé a ejecutar la siguiente acción. Si yo dejara, si yo llamara mi estructura repetitiva al inicio, ¿sí? Cada vez que esto se ejecuta, yo estaría copiando mi pila completa, por lo tanto, esto sería un desastre porque no terminaría nunca. Pero si yo mi llamada repetitiva la pongo al final, ¿sí? Yo estaría desapilando un elemento, apilando ese elemento en la pila nueva, ¿sí? Y llamando a mi estructura recursiva con la pila que me quedó luego de haber desapilado. Si esto se hiciera, yo acá lo que estaría haciendo sería una copia en reverse, que es la que vieron ustedes en el ejercicio 2, ¿sí? Y esto sería un reverse recursivo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso tienen que tener cuidado de cómo declarar los casos bases y dónde declarar las llamadas recursivas. ¿Sí? Sí, ahora sí entendí. Bueno. Yo no tengo más dudas, profe. Ahora hasta que no me meta con Bueno, gusto. árboles. Ya está. Pero pudiste resolver todos los ejercicios de recursividad. No, me falta el 7 y bueno, el 4. El resto ya los tengo casi hechos. Ok. Va, el 5 lo dejé a la mitad Bueno, porque me metí a la clase. Bueno, fíjate si los terminás y tenés alguna duda, me escriben, ¿sí? Bueno, para los demás, si tienen alguna preguntita, si no, vamos cerrando. Ya se fue la gran mayoría, quedamos pocos. Así que bueno, díganme ustedes. Yo todo bien, profe. También, como no sé qué me gusta, boludo. Todo- Arranco con árboles y bueno, cualquier cosa vamos hablando. Dale, cualquier cosa me escriben. Ah, cierto, profe, una cosa. ¿Van a poner el foro para preguntas de la práctica 3? Porque todavía como no No sé está. ¿no está? No está. Eh, O le si digo a tenía una Ceci duda, no y te sabía digo. dónde poner la pregunta. La pregunta, como nosotros no lo ponemos lo de los foros, porque lo pone Ceci, pero de última nos escribís a los... Te mando el mail que me pasaste. Sí, al mail que les pasamos o la pregunta la cuelgan en la plataforma. No hay ningún problema. Ah, listo. Bueno, profe, nos vemos. Muchas gracias. Dale, nos vemos, suerte. No, por favor. Nos vemos, profe. Buena semana. Nos vemos. Chao, chicos.